Comenzamos. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar una vez más, después de un largo tiempo de espera y de descanso, en una de las pláticas de Ex-Nutrient. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado relegado, porque hemos hablado sobre filtración, sobre ecosistemas, sobre la química del acuario plantado, sobre la luz. Hemos hablado sobre el ciclo de nitrógeno, sobre las enfermedades. Nos aventamos un mes completo hablando sobre enfermedades y no terminamos, es muchísimo. Y hoy, gracias a lo que algunos de nuestros clientes han pedido y a la necesidad que tienen ellos de ver un gambario funcionando estable, nos dimos a la tarea de preparar con un mes de anticipación bastante información, las generalidades y principios básicos para disfrutar de un gambario. Les voy a solicitar, por favor, que por el momento mantengan en silencio sus micrófonos y de esta manera podremos seguir con nuestra plática. Bueno, vamos a empezar primero por lo más básico. Siempre tratamos de empezar con lo más básico para poder entender la complejidad de todos los organismos. En este caso, los seres vivos, todos los seres vivos tienen una clasificación. Dentro de esa clasificación hay actualizaciones. Algunos los clasifican en 7 reinos. La clasificación más tradicional los envuelve en 5 reinos, que es monera, fungi, protista, vegetal y animal. El fungi son los hongos, los protistas son los protozoarios, los vegetales son las plantas y los animales, sin duda alguna, son los que hacen referencia a la célula animal. Los monera hacen referencia a la bacteria. Mientras que clasificaciones más actuales ya dividen, por ejemplo, el vegetal en dos, en plantae y en cromista, que son muy similares a las algas, muy parecidos, mientras que el monera lo divide también en bacteria y en arquea, dos tipos de bacterias, pero muy diferentes entre sí. El día de hoy, nuestra importancia la vamos a enfocar exclusivamente al reino animal. Y vamos a definir a este reino animal, lo que por acá tenemos, a ver si se ve. Aquí está, el reino animal. Este es el reino que nos va a importar porque ahí es donde se encuentran los ejemplares que vamos a estar describiendo. Dentro de esta clasificación, el reino animal se clasifica en dos grandes subgrupos, en los vertebrados y los invertebrados. Entendemos por vertebrados aquellos que tienen columna vertebral. Entonces tienen vértebras, tienen huesos como tal. Y esos hay de sangre fría y de sangre caliente. No nos vamos a meter tanto en ellos porque la importancia de estos ejemplares que vamos a hablar, de las gambas, está dentro del grupo de los invertebrados, de los cuales también se dividen en dos grandes grupos, sin patas y con patas. Hay invertebrados sin patas, como son los caracoles, por ejemplo, las almejas no tienen, no tienen extremidades como tal, y con patas, que hay 4 grandes grupos: miriápodos, arácnidos, insectos y crustáceos. Miriápodos son con más de 8 patas. 10, por ejemplo, 100 pies, 1000 pies son miriápodos. Arácnidos no son insectos. Ahí hay que poner una atención. Los arácnidos tienen 4 pares de patas, son 8, mientras que los insectos tienen 6. Y de ahí los crustáceos. Nosotros podríamos pensar que crustáceos solamente hay acuáticos, y no, hay crustáceos también terrestres. Unos de ellos son los isópodos, conocidos también como chanchitos de tierra o como cochinillas. Son un tipo de crustáceo. De ahí esos crustáceos los podemos dividir en diferentes pares. Con 10 patas, que son los decápodos, y otros crustáceos.
Hay una cantidad muy grande en la cual no nos vamos a meter. Dentro de esos ejemplares con 10 patas, hay con abdomen largo y con abdomen corto. Los de abdomen corto son los cangrejos. Tampoco nos vamos a meter en los cangrejos, nos vamos a enfocar exclusivamente a los de abdomen largo. Y en abdomen largo hay sin pinzas y con pinzas. Dentro de los con pinzas podemos encontrar a algunos cangrejos largos con esas pinzas, pero dentro del grupo de sin pinzas vamos exclusivamente a ver a las langostas y a los camarones. Y dentro de los camarones, pues esta es una imagen que tenemos aquí representativa de lo que es un camarón. Cuando le pedimos a un niño o a una persona que nos dibuje un camarón o que nos imaginemos un camarón, pues encontramos que nos imaginamos con algo muy parecido a esto, ¿vale? Es muy fácil identificar a un camarón. Es esa estructura que tiene cuerpo largo, una cola en la parte de atrás, algún pico, patas pequeñas, algunas patas que se transforman en pequeños brazos, pequeñas pincitas que no están definidas como pinzas, en una parte puntiaguda, dos ojos, y en las partes de abajo, cubriendo sus patitas, los pleópodos. ¿Vale? Estos camarones se pueden dividir todavía en dos grandes grupos, perdón, tres, de agua dulce, de agua salobre y de agua salada. Los de agua salada no los vamos a tocar, porque debido a la tendencia que es ex nutrientes enfocarse 100% al ecosistema acuático de agua dulce. Posteriormente buscaremos la forma de expandirnos a la agua salada, pero ahorita es agua dulce. Perdón. Entonces nos enfocaremos al agua dulce y al agua salobre. Dentro del agua salobre encontramos tres ejemplares comercialmente importantes del cual podemos hacer un ecosistema con algunas plantas que resisten la sal y en su gran mayoría rocas, que son los Macrobrachius carcinus, los Plaemonetes octaviae y el Plaemonetes pugio. Esos tres pueden tanto vivir en agua dulce como vivir en agua soluble. De hecho, se requiere que para estas tres especies tengan un estadio, una fase de espera en agua salada, para que de esta manera se puedan reproducir correctamente. Y dentro del agua dulce hay muchísimos ejemplares de agua dulce. Aquí les pongo una lista de los más famosos en el acuarismo. La Caridina breviata, el Crassieraceae molleri, Neocaridina palmata, la Caridina fermandoi, Caridina serrata, Caridina plaemona borensis, Caridina lohmanii, los Macrobrachium danium, Arachnocium culciense, Macrobrachium rosenbergi, Macrobrachium asaemen, en fin, hay muchísimos. Y se preguntan, bueno, ¿cómo voy a clasificarlo nuevamente si ya sé que es agua salada, salobre? Pues estas familias se dividen, como lo indica el nombre, en un género y su especie. El género son caridinas, otro género son las creacerinas, otros géneros las neocaridinas, otro macrobrachium. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Los macrobrachium, como bien lo dijimos, los arachnocium, los atioida, que son Atiopsis, Atia. Hay diferentes géneros de, de estos camarones y todos tienen sus características especiales y además tienen su gusto. Algunos son detritófagos, que no quiere decir que coman heces. Vamos a ver poco a poco qué es lo que comen, pero pueden comer material que esté tirado en el fondo. La gran mayoría de ellos son ejemplares de fondo. Algunos no comen en el fondo, algunos prefieren pararse en una corriente y extender sus vellosidades que tienen en los brazos, como las atias y los artioida, que tienen algunos abanicos en los cuales ellos capturan
los organismos que están en el agua y también se le denomina organismos filtradores. Con eso se van alimentando, van limpiando ese abanico y vuelven otra vez a abrirlo. Son animalitos muy, muy, muy curiosos y poco a poco los vamos a ver. Lo que importa aquí, después de la clasificación, es las necesidades básicas que tienen estos ejemplares. Y vamos a hablar en general. Necesidades básicas de cualquier gamba. Necesitan comer, por lo tanto alimentarse. Requieren un pH definido, depende de cada especie. Requieren un GH también específico, un KH, un TDS y una concentración de CO2. Para los que no han entrado a nuestras pláticas, vamos a definir qué cosa es cada uno de ellos. Por ejemplo, estos ejemplares se alimentan de fondo, como bien los indiqué, y hay alimentación natural y alimentación artificial. Dentro de la alimentación natural, las gambitas, los camarones, comen biofilm. El biofilm es lo que tenemos aquí en esta imagen. Voy a ver si puedo. Aquí puse una palomita. Esa imagen es el biofilm, que son estructuras bacterianas que crecen sobre la superficie de algo, de una planta, de una roca, de una madera, del cristal de la pecera, de lo que sea. Crecen sobre esa superficie. Y el camaroncito lo que hace es ir pellizcándola e ir comiéndola. Cuando ese biofilm empieza a crecer desmesuradamente, se ven haciendo como esferitas, se rompen y empezamos a ver como natas en el acuario, que es un crecimiento abrupto de bacterias no dañinas para el ecosistema. Entonces, hay mucha materia orgánica y esas bacterias se reproducen. ¿Qué es lo que podemos aprovechar? Pues meter más camarones para que ellos se los coman. Esa es una de las soluciones. De ahí hay microalgas, que es lo que vemos aquí. Estas microalgas hay de muchísimos tipos, pero principalmente las gambas les gusta pastar. Hay imágenes donde hemos visto espacios llenos de microalgas, tupiditos. De hecho, hay unas esferitas que se llaman marimo balls, que son construcciones de microalgas en donde las gambas se empiezan a comer todo lo que se encuentra ahí dentro de esas microalgas. Ahí se encuentra tanto biofilm como algunos desechos o partes de organismos que pueden ser comidas como ellas, como parte de la carroña. En algún momento, algún pez, un caracol, otro camarón de su especie puede llegar a morir. Y estos camaroncitos lo van a depredar, lo van a comer. Nunca van a atacar organismos vivos. Los camarones es raro que ataquen organismos vivos, salvo el género de Macrobrachium y los Cambarellus pudieran atacar organismos vivos, pero es muy raro que ataquen a esos organismos, necesitan estar muy enfermos o muy débiles. Regresando a la cuestión de las microalgas, muchos de estos animalitos consumen microalgas, específicamente dos tipos. Consumen las microalgas que se encuentran pegadas en los cristales, en las hojas de las anubias, en las hojas de los troncos, que son el punto verde. Estas microalgas empiezan a crecer sobre todas estas zonas en forma de colonias circulares de color verde. Y las gambitas se le empiezan a comer. Obviamente, estas algas son un poco más duras y las gambas no pueden controlar al 100% la población de algas, pero sí te ayudan a disminuirla. Si tienes un buen control del agua y una buena cantidad de gambas, vas a lograr que disminuya esa cantidad de algas en el acuario. Por otra parte, el género de las atias, ellas se encargan de consumir el alga unicelular que vemos aquí en la imagen. Es un alga que es flotante y nosotros la podemos encontrar en el agua verde. Principalmente hay tres géneros: Cenedesmus, Clorelas y Botriococcus. Son los tres géneros principales de algunas
algas que generan el agua verde que pueden estar en nuestro acuario. Y estos organismos filtradores, como son los camarones de tipo Atia, se encargan de disminuir también, de comérselas. Para que lográramos mantener un agua clara totalmente, necesitaríamos un ejército muy grande de este tipo de camaroncitos. Entonces, no es conveniente pues tener gran cantidad de estos camarones de los Atia en un espacio muy pequeño. Por eso es que no es una solución viable, pero sí es factible, sí lo podemos utilizar y podemos aclarar el agua con estos organismos. Mientras que en lo que respecta a la alimentación artificial, pues hay diferentes tipos de alimentarlo. Los más famosos son hojuelas, agregar hojuelas del pez, se van a ir al fondo y los animalitos van a empezar a comer, a mordisquear, a buscar hasta que se lo acaben. Agregar pellets. No sé si alguno de ustedes ha visto que cuando tienen peces de fondo como loricálidos pequeños y agregan tabletas de espirulina, antes que los loricálidos o las coridoras lleguen, los primeros en llegar son las gambas, porque tienen un sistema de olfato muy, muy desarrollado. Detectan todas las composición química del agua y donde ellos sienten que hay más alimento, van y ahí consumen. Y se ven preciosas cuando hacen la esfera y están comiendo. Y la otra, que es también sana y adecuada, es agregar verduras. Agregan verduras, ya sean verduras cocidas o verduras crudas blandas, como lo es el pepino, y cocidas, como es la zanahoria. Muchas de estas verduras ayudan a potencializar el color y de hecho hay una teoría ya demostrada que indica que las gambas genéticamente están predispuestas a mejorar su color en función de su alimentación. Es decir, si tú tienes una gamba que es roja y tiene hijos que no llegan a ser tan rojos, si tú le das mejor alimentación, esos hijos van a desarrollar un color muy parecido a la de la gamba madre. Rojo intenso, amarillo intenso o hasta azul, dependiendo de lo que tú le des de comer. Eso sí, una gamba que es roja no la vas a volver azul. Una gamba que es amarilla no la vas a volver negra, por ejemplo. Es imposible hacer eso. Todo depende de la genética que tengan. Pero lo que sí puedes hacer es ayudar a potencializar esa, esa nutrición con el alimento. Y nosotros tenemos el producto que es uno de Ex Nutrien, se me fue el nombre, extra carbón. Este extra carbón lo que tiene son aminoácidos. No es contenido proteico, son aminoácidos totalmente limpios, puros, y esos aminoácidos se agregan al sistema para nutrir toda la columna de agua. Nutre plantas, nutre peces, poco, en muy poco porcentaje los peces, pero nutre mucho la colonia bacteriana. Y si la colonia bacteriana está bien nutrida y sabemos que los camarones comen esa colonia bacteriana, los camarones también van a estar bien nutridos y van a desarrollar un color más agradable. Este es un líquido, se encuentra en presentaciones de 100 y de 500 mililitros y es muy recomendado precisamente para las gambas y para mejorar la calidad del agua en cuanto a nutrición de la columna de agua. En la siguiente, otro de los aspectos importantes es el pH. Hijo, nos acaban de indicar que tenemos 10 minutos. Como saben, siempre que nos quedan 10 minutos, les pido que cuando ya nos quede 1 o 2 minutos, cerramos y volvemos a entrar en el mismo link para poder seguir en la misma plática. Y así nos vamos bastantes, 3 o 4 sesiones en la plática hasta terminarlo. Todas quedan grabadas. Bueno, el pH. ¿Qué es el pH? En los libros te dicen es la capacidad que tiene el agua para modificar el potencial de hidrógeno, pero no se le entiende cuando te dicen eso. La forma más fácil de definir el pH es la capacidad que tiene el agua para acidificarse o alcalinizarse. Y aún así es difícil,
¿Cómo voy a acidificarlo y cómo voy a alcalinizarlo? ¿Cómo me doy cuenta de cuál es más ácido y cuál es más alcalino? Pues forzosamente necesitamos un sistema de medición. En el mercado hay muchísimos sistemas de medición, tanto digitales como cualitativos, que bueno, se dividen en dos, cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos hay por colorimetría, cambio de color por gotas, y vas midiendo el número de gotas y te da exactamente el pH que tienen, o por medio de unos lápices que se llaman tester. Esos lápices los metes dentro de la solución, picas un botoncito y automáticamente te indica qué pH tiene. Y el otro que es cualitativo, que el cualitativo no te dice cuál es el pH, solamente te indique está muy ácido o está alcalino. Ese no nos va a servir para nuestro gambario. Entonces necesitamos ya sea un test de pH cuantitativo por colorimetría o un test de pH cuantitativo por un lápiz, que es el que les mencioné, un lápiz electrónico. Ahora, ¿cómo se va a alterar este pH? Este pH se ve modificado por los ácidos naturales orgánicos que se encuentran en el agua. ¿Cuáles son esos ácidos naturales? Tánicos, húmicos y fúlbicos. ¿Pero de dónde rayos salen? En otras pláticas, en la plática correspondiente a los sustratos y cómo diseñar sustratos, hablamos sobre las composiciones que tiene el suelo. Y este suelo, en el que sea, ya sea sustrato nutritivo de marca o sustrato nutritivo casero realizado con cualquier suelo natural, tiene ácidos tánicos, ácidos fúlbicos y ácidos húmicos. Aquí, estos ácidos tánicos dependen de la materia orgánica que se encuentre presente en esa muestra de suelo. Si es un suelo de bosque, va a tener ácidos fúlbicos y húmicos muy altos. Si nosotros le ponemos humus de lombriz, va a tener ácidos húmicos con el paso del tiempo muy altos y va a acidificar el agua, mientras que los ácidos fúlbicos son productos que ocurren después de la descomposición de alguna materia orgánica y se generan esos ácidos. También se puede alterar con el uso de sales inorgánicas. En la naturaleza las hay, como es principalmente los nitratos, el nitrato de calcio, nitrato de sodio, nitrato de amonio, en algunas pequeñas cantidades de amonio, porque ese es peligroso, en los nitrato de potasio, puede alterar el pH hacia acidificarlos en pequeñas cantidades, mientras que el efecto contrario, la alcalinización, se logra por el uso de álcalis inorgánicos, como es el hidróxido de sodio, que se puede encontrar de forma natural también en el entorno, el hidróxido de potasio, el hidróxido de calcio, el hidróxido de amonio, el hidróxido de aluminio y algunos carbonatos, como es el carbonato de calcio, el carbonato de potasio, el bicarbonato de sodio. Se pueden encontrar y eso naturalmente va a hacer que se alcalinice. Entonces, cuando queremos alcalinizar el agua, vamos a tener que utilizar álcalis o hidróxidos. Cuando queremos acidificar, vamos a utilizar ácidos. Y lo más recomendable es utilizar ácidos tánicos, húmicos o fúlbicos. Y por eso muchos utilizan la hoja de almendro para acidificar el agua, porque el almendro tiene taninos que se transforman posteriormente en ácidos tánicos, ¿vale? De ahí, es posible encontrar especies de gambas viviendo en los dos entornos. Gambas cuya pH es alcalino y requieren cantidades muy grandes de álcali, y gambas cuyo pH requieren cantidades grandes de ácido, sí, de ácidos. Se ha identificado en Borneo, por ejemplo, en una colonia a la orilla de los ríos, elementos como la Boraras Brigitte. Estas boraras se han encontrado viviendo en pHs ácidos, que son peces, ¿no? Se encuentran viviendo en pHs ácidos. Pero lo curioso es que también documentaron Neocaridina davidi viviendo en esos entornos en pHs muy ácidos. Y cuando hablo muy ácidos,
Hablo de pHs de 3.5 a 4, que eso es bastante difícil que se logre en nuestros acuarios. Eso es un proceso de evolución y de adaptación en donde el ejemplar desarrolló la información necesaria para poder vivir en esos entornos. Mientras que por otro lado se han encontrado también gambas de caparazón duro viviendo hasta en pHs 8. Tenemos por aquí alguna pregunta. Tenemos aquí en el chat. El pH 4 dice lo tiene una Coca-Cola. Sí, eso es cierto. Y es como imaginar, por ejemplo, que la gamba está viviendo en vinagre, porque el pH del vinagre ronda entre 3,5 y 4. Y es posible encontrar gambas en un estado natural adaptadas y viviendo en esos entornos. Es algo que nosotros no lo podríamos imaginar, pero lo hay, ocurre, sí está documentado. Y así hay gambas que viven en zonas salobres que requieren un pH alcalino más alto. Y como dice Carlos Ramírez, es muy fascinante. Sí, realmente cuando te metes a leer artículos científicos sobre este tipo de organismos, encuentras una cantidad brutal. De hecho, de aquí voy a tratar de regresar a ver si puedo. Um, Aquí, en esta lista, hay ejemplares muy bonitos que viven aquí en México, en la península de Yucatán, en la zona de Chiapas, en Tabasco y para los que nos escuchan, si por ahí está nuestro amigo Willow, también están en Guatemala. Entonces, México y Guatemala tienen una zona privilegiada en donde podemos encontrar gambas de su estado natural muy bonitas y podemos ir a verlos en las zonas de los ríos. Hay gambas que viven en zonas altas de los ríos, en zonas frías, y gambas que viven en zonas cálidas. Hay gambas que viven por esa altitud. Si nosotros no las queremos traer a una zona a nivel del mar, no le proporcionamos la presión adecuada y se mueren. Entonces, también ese es un factor importante, el entorno. Si nosotros queremos tener gambas de un entorno que no corresponde al en el que estamos, será muy, muy difícil adaptarlas a menos de que hagamos un proceso de adaptación desde cero. Tenemos 1 minuto 30. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor, abran sus micrófonos y ya podríamos comenzar a responderlas. Si no, en el chat, adelante, aprovechemos ese minuto que nos queda para poder solucionar algunas dudas de lo que hemos visto hasta aquí. Tenemos una pregunta en el chat. Aquí en Campeche, un conocido me enseñó gambas que sacaban de un pozo de pH 8. ¿Gambas en pozos? Estamos hablando, es bastante difícil, pero estamos hablando de gambas que viven en el subsuelo y debería de haber por ahí algún brazo de mar y es lógico y es creíble. Entonces, vale la pena estudiar estos ejemplares, son muy bonitos y si en algún momento pueden tomarles fotos y compartirlas, estaría totalmente agradecido de ello. Nos queda menos de 1 minuto, vamos a detener la plática hasta acá, nos salimos y regresamos en el mismo link. Los veo de regreso.